Arriba los pobres. En las calles, en los barrios, en las fábricas y las escuelas nos vamos organizando. Ahora también, Opinión Socialista en la radio, con la conducción de Gastón Covino y Guillermo de los Hoyos, con la participación especial de Juan Carlos Maceira, Patricia Ramos y Patricio Seco, haciendo y Marcelo Argüello. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Este es nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Así comienza Opinión Socialista. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Soy Gastón Covino y nuevamente le doy la bienvenida a todos y a todas y como siempre les agradezco por sintonizar la AM740 Radio Rebelde para compartir como todos los miércoles de 9 a 11 de la noche un nuevo programa de Opinión Socialista en radio donde estaremos hablando de toda la actualidad siempre a través de nuestra mirada clasista, feminista e internacionalista. Comenzamos el programa número 83 de Opinión Socialista en radio, saludando a nuestra operadora Dayana y agradeciéndoles a Gio Iris y a Marcelo Argüello, fundamentales en la producción para que nuestro programa pueda salir al aire. Y ya mismo le doy la bienvenida a mi compañero en la conducción de Opinión Socialista en radio, Guillermo de los Hoyos, con quien vamos a estar acompañándolos durante estas 2 horas de programa. Hola Guille, ¿cómo andás, camarada? ¿Cómo te va? ¿Cómo va, Gastón? ¿Qué decís? Buenas noches, Gastón, buenas noches, Dayana, bueno, buenas noches a la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, hoy no podemos decir que es una noche fría, ¿no? Una noche calurosa, ¿no? ¿Allá sigue haciendo calor? Sí, por supuesto. El calor al lado del Paraná. Acá ya bajó, estamos al lado del Río de la Plata, pero ya bajó la temperatura como 14, 15 grados. Es terrible esto del cambio climático, che. Nos vamos a terminar muriendo todos de la gripe, es impresentable. Claro. Algo de eso vamos a estar charlando también hoy, ¿no? Así es, Guille. Y si te parece, le anticipamos a la audiencia de qué va a ser el contenido de hoy y con quién vamos a estar hablando. Claro que sí. Bueno, en esta serie de programas, ¿no? Estamos hablando de las elecciones que vienen, pero decimos que votamos, pero también nos organizamos para defender los bienes comunes, ¿no? Y en ese sentido vamos a estar charlando con Fabricio de Giacomo, integrante de la multisectorial del Golfo San Matías, y vamos a estar charlando también con Facundo Maceira, precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Resistencia Socialista en el FIP Unidad. Gracias, Guille. Interesante programa con importantes invitados. Y bueno, ayer fue un día bastante triste para los revolucionarios, las revolucionarias, ya que se cumplieron 6 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ocurrida durante la violenta represión realizada por Gendarmería aquel 1 de agosto del año 2017 en la comunidad mapuche Pulov Cuyamén, no sé. Cuyamén, ahí está. Sí, hasta así es. Bueno, y a 6 años de los hechos, y a pesar de que la Fiscalía imputó a 7 gendarmes como responsables, el juez de la causa, el juez Geral, aún no ha tomado ninguna declaración a los imputados, ¿no? Una vergüenza. Lamentable, la verdad es tristísimo y bueno, pero no nos sorprende, ¿no? Y también es lamentable que una de las principales o la principal responsable política de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su posterior asesinato hoy sea candidata a presidenta. Estamos hablando de Patricia Bullrich. Sí, esta mujer quiere ser presidenta del país, ¿no? Y sería bueno que escuchemos lo que decía cuando se le exigía la aparición de Santiago a la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Macri. ¿A dónde está Santiago, Patricia? ¿A dónde está Santiago, Patricia, por favor? ¿Dónde está Santiago, Patricia? ¿Dónde está Santiago Maldonado?
¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? 2 meses, queremos respuestas, Patricia. No puede ser que estemos en democracia y haya un desaparecido, Patricia, por favor. ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? Estamos a la cabeza de esta búsqueda. Lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición. No queremos que esto se califique como una desaparición forzada. Y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada. ¿A dónde está Santiago, Patricia? ¿A dónde está Santiago, Patricia, por favor? ¿Dónde está Santiago, Patricia? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? 2 meses, queremos respuestas, Patricia. No puede ser que estemos en democracia y haya un desaparecido, Patricia, por favor. ¿Dónde está Santiago Maldonado, Patricia? Santiago Maldonado se ahogó en este mismo lugar. Santiago Maldonado se ahogó en este mismo lugar. El Estado no puede desalojar con un muerto, dejar desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos, porque así no funciona el Estado. ¿Qué muerto dejó en los desalojos? Maldonado en Cuyamen, Nahuel. Terrible, terrible. La verdad que hoy, mientras estábamos bajando el audio y en la producción, decíamos, se nos pone la piel de gallina, ¿no?, de escuchar a Patricia Bullrich. Pero también es importante escuchar lo que decía Arieto, ex socia de Bullrich y ahora asesora de Larreta, ¿no? Porque saben bien lo que hicieron, saben bien que fue una desaparición forzada y un posterior asesinato, ¿no? Sí, así es. Seguimos reclamando justicia para Santiago Maldonado y no vamos a cejar, digamos, en esto porque es parte de los crímenes que comete el Estado contra los trabajadores, ¿no? Así es, Guille. Así es. Y hoy también es 2 de agosto. Tenemos otro lamentable aniversario para recordar, digamos. Sí, hoy 2 de agosto se cumplen 5 años ya de la explosión en la escuela 49 de Moreno, explosión que le costara la vida a Sandra Caramano y a Rubén Rodríguez, ¿no? Otro hecho lamentable y nada ha cambiado en cuanto a la situación edilicia de las escuelas, ¿no? Sos docente ahí en Santa Fe y lo sabrás bien, ¿no, Guille? Sí, claro que sí, y por supuesto, y vamos a seguir exigiendo desde nuestra organización también justicia para Sandra y Rubén, escuelas dignas y seguras, y vamos a seguir diciendo Sandra y Rubén presentes ahora y siempre. Y siempre. Así es, Guille. Y ahora vamos a pasar a un audio con nuestros candidatos para salir un poco de los homenajes, ¿te parece? Vamos. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Gio Eiris, precandidata a diputada nacional por Cava. Ricardo Balduesa, precandidato a diputado al Parla Sur. Nuestros candidatos en la lista 136B del FIT Unidad, nuestros candidatos y nuestras candidatas, ¿no? Y en segundo vamos a ir con el editorial, pero antes les recuerdo que para comunicarse con nosotros y dejarnos su mensaje pueden hacerlo al 11 68 73 27 37 o al 11 26 90 84 96, y también pueden hacerlo por nuestra página de Facebook Opinión Socialista de Argentina. Y ahora sí, siendo ya las 21:16, vamos a escuchar el editorial del programa de hoy en la voz de nuestra compañera Gio. El extractivismo es más barbarie y sometimiento. Las distintas variantes de los partidos patronales ofrecen un futuro venturoso de la mano del extractivismo. Sea litio, oro, gas o petróleo, los diferentes personeros de las multinacionales agitan a los 4 vientos que ese es el camino para salir de una crisis que parece volverse eterna. Morales en Jujuy,
o Quintela en La Rioja modifican las constituciones provinciales para hacer más fácil el saqueo por parte de las empresas que se llevan el futuro y nos dejan un presente de contaminación, muerte y miseria. Lejos de ser la salvación de un país, estos saqueos de los bienes comunes que están en la tierra o en el agua son un avance del sometimiento al imperialismo y una muestra clara del capitalismo en su fase agónica. La destrucción del ambiente, el robo a cielo abierto de los bienes comunes y la tierra arrasada que dejan a su paso son la demostración más clara de lo que ofrece hoy el sistema imperial a una humanidad que bordea permanentemente la catástrofe bajo su dominio. Al imperialismo, sus empresas y al FMI solo les importa que usemos los pocos dólares que el saqueo ambiental nos deja para pagar la deuda usuraria y fraudulenta. En eso coinciden Massa, Bullrich, Larreta, Milei y todas las variantes de los partidos del régimen. Desde Opinión Socialista venimos propagandizando un programa para responder a esta política. Allí decimos que es necesario nacionalizar los bienes comunes para protegerlos de la rapiña de las empresas y evitar que sus empleados locales, los gobernadores de las provincias, actúen como señores feudales, permitiéndoles llevarse todo a precio vil. Pero junto con la nacionalización de los bienes comunes, bajo control de la clase trabajadora, de las comunidades que salgan por allí todo lo que las multinacionales pretenden llevarse. Para imponer un programa de este tipo es necesario profundizar la movilización que ya recorre todo el país. Desde Jujuy hasta la Patagonia crecen las experiencias de organización y de lucha, como las asambleas ambientales, los foros de acción y las multisectoriales. La unidad de acción más amplia es necesaria para que esto crezca. Jujuy es el ejemplo más claro, pero junto con esto van creciendo nuevos intentos de darle forma a la lucha, como la Asamblea Popular Constituyente que se plantea en La Rioja. Y que no solo es una lucha por la tierra, lo muestran la gran cantidad de organizaciones que se unen para lograr un mar sin petróleo, como lo demostraron en el Atlanticazo. Los que imponen el extractivismo a sangre, fuego y muerte no van a abandonar sus riquezas por consideraciones morales o apelaciones a sus sentimientos. Lo han demostrado en más de una oportunidad. Por eso debemos utilizar cada momento de nuestra acción política para organizar el enfrentamiento a estos mensajeros de la barbarie y la desolación. Nuestra participación electoral dentro de las listas del FIT Unidad está puesta al servicio de esa tarea. Debemos unir las cientos de miles de voluntades que luchan contra el extractivismo con las luchas que la clase trabajadora da en defensa de sus derechos. Así, con la más amplia unidad, lograremos imponer un verdadero programa que permita derrotar a la barbarie reaccionaria y defender todos los derechos de la clase trabajadora y el pueblo empobrecido. Para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Muy bueno el editorial del programa de hoy, el cual vamos a profundizar a lo largo del programa junto a nuestros invitados, pero ahora, siendo ya las 21:21 de la noche, y mientras nos preparamos para recibir a nuestro primer invitado, hacemos una breve pausa. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Cecilia Vega, precandidata a concejal en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Maceiras, precandidato a concejal en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Muy bien, y ya estamos entonces en la continuidad del programa, después de haber escuchado este hermoso tema de Calle 13, Latinoamérica, y siguiendo
con lo que nos habíamos planteado en esta noche. Vamos a charlar con Fabricio Di Giacomo, no sé si le dije bien el apellido, pero bueno, nos está esperando, él es integrante de la multisectorial del Golfo San Matías. Buenas noches, Fabricio. Guillermo, te saluda Guillermo de los Hoyos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado. Bueno, te agradecemos que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Bueno, y en primer lugar, Fabricio, nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia quiénes conforman la multisectorial del Golfo San Matías y qué luchas son las que vienen llevando adelante. Bueno, la multisectorial está conformada por diferentes organizaciones y vecinos y vecinas de las grutas San Antonio Este, en Río Negro. Estamos articulándonos desde el año pasado a partir de que la legislatura rionegrina modificó una ley que nos protegía el ambiente, protegía el Golfo San Matías, protegía la península Valdés de manera indirecta también. Y entonces a partir de ese evento decidimos conformarnos como multisectorial con el fin de juntar un poco más de fuerza y generar articulaciones conjuntas y estrategias comunes. Tenemos integrantes de medios comunitarios, artistas locales, la Fundación ALAF, que es la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, bueno, algunas organizaciones que son de avistaje de fauna local. Tenemos y vecinos y vecinas autoconvocadas también. Es una multisectorial muy surtida, que bueno, que sigue trabajando desde el año pasado que se conformó, y a la vez articulándonos con las asambleas del Currulefu, que son todas las asambleas socioambientales de la provincia de Río Negro, con la red de comunidades costeras de la que somos parte, que va desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, uniendo también todo el territorio nacional costero. Así que bueno, eso, para decirlo así de manera cortita, estamos ahí defendiendo el Golfo San Matías, defendiendo el mar territorial rionegrino y en simultáneo también con otras causas del territorio nacional. Fabricio, ¿cómo te va? Gastón Covino te saluda. ¿Cómo andás, compa? ¿Qué haces, Gastón? ¿Todo bien? Bien. Bueno, mira, interesantísima esto que contabas, las luchas que vienen llevando adelante, pero te quería preguntar, porque esta semana vimos el desprendimiento de un bloque de hielo de la Antártida, cuyo tamaño era similar al territorio de nuestro país. ¿Y vos qué opinás de esto y de este suceso en relación a la crisis del cambio climático? ¿Qué nos podés decir al respecto? Nosotros estamos muy preocupados en general por la crisis climática mundial. Esto que sucedió en la Antártida es una muestra más. Yo en este momento estoy en Buenos Aires como parte de una gira que hicimos para contactar con algunas organizaciones, y acá, bueno, ustedes estamos todos acá en Buenos Aires y hay una temperatura casi que primaveral de verano. Sí. Y es un hecho que, más allá de que por ahí nos guste un poquito sentir calor en esta época del año, nos miramos todo eso con mucha preocupación, porque son síntomas que empezamos a ver cada vez con más claridad de esta matriz extractivista, de esta profundización de un modelo capitalista feroz, de un desarrollo continuo que es imposible en un mundo finito, y de un montón de factores que tienen que ver con esto, con una modalidad que pareciera no detenerse, y que el planeta grita de manera contundente y cada vez más fuerte que algo tenemos que hacer para frenar toda esta locura. Pareciera algo sencillo decir, bueno, si el planeta se está calentando, si se están derritiendo los hielos, si las temperaturas están subiendo, si sabemos por qué sucede todo esto, ¿por qué no lo detenemos? Bueno, la voracidad de este sistema hace que siempre el interés de lucrar y de crecer y de generar un desarrollo continuo nos lleva a esta instancia que es realmente un punto casi que de inflexión. Siempre decimos que somos optimistas, que la esperanza es lo último que vamos a perder, que siempre creemos que hay una opción y una alternativa, pero bueno, el programa mundial es verdaderamente complejo y nos demuestra con estos hechos concretos y cada vez más grotescos, más fuertes, más contundentes, más avanzantes, que bueno, que realmente no tenemos que demorarnos más en cambiar este modelo que nos está llevando a esta locura. El otro día un alto funcionario de la ONU, no recuerdo el nombre, dijo que estábamos saliendo de la etapa del cambio climático a la etapa de la ebullición.
¿Vos tenés idea qué es esto? ¿Nos puedes contar un poco? ¿Es así? Y el calentamiento global tiene que ver con un pronóstico científico que se hizo ya desde hace un montón de años, donde se alertaba que las emisiones de dióxido de carbono, bueno, y un montón de situaciones más que tienen que ver justamente con esta manera con este sistema global, nos iban a llevar efectivamente y cada vez de manera más acelerada a un calentamiento global que hasta la ONU, que digo hasta porque la ONU no es un organismo particularmente que favorezca alternativas viables para las sociedades, entonces frente a esta situación hasta la ONU cambia el término de calentamiento global por ebullición global, porque esto que se dice muy fácil, 1,5 grados, hay toda una escala puntual que dicen que con puntos de no retorno, que esto quiere decir que una vez que pasemos una temperatura no vamos a poder volver, o la vuelta va a significar un camino tan largo que quizás nunca lo logremos. Entonces, esas instancias de no retorno se están alcanzando mucho más rápido de lo que se pensaba, y este calentamiento global ahora hasta la ONU lo llama ebullición. Esto quiere decir que el planeta está hirviendo y que, el futuro que nos espera es muy, muy aterrador, casi que de película distópica, así de ciencia ficción, si no tomamos cartas y no activamos desde todos los sectores. Está claro. Mauricio, la verdad que impresiona escuchar, más allá de que uno por ahí lo lee, ¿no? Pero no deja de impresionar escuchar la precisión con la que lo vas relatando. Vos mencionabas en la lucha que llevan adelante, vienen exigiendo ustedes también un mar libre de petroleras, ¿no? Esto del extractivismo. ¿Qué significa esto? Y además, ¿por qué plantean el Atlanticazo? Bueno, el Atlanticazo, nosotros somos parte de la red de comunidades costeras desde las grutas Río Negro, de San Antonio Este. La red de comunidades costeras surge particularmente desde el año pasado, y el movimiento del Atlanticazo que está directamente relacionado con todo esto, surge en Mar del Plata puntualmente, cuando comienza la amenaza sobre el mar marplatense y el mar argentino, a fin de cuentas, de la explotación offshore. Esto quiere decir unas estructuras gigantescas metidas mar adentro que perforan el suelo marino y sacan petróleo. Imagínense ustedes, por más tecnología que haya, lo que implica que una maquinaria gigantesca perfore el fondo marino para extraer petróleo. Los riesgos son absolutos. Entonces, a partir de ese momento se logra una movilización del 4 de enero llamada Atlanticazo, porque justamente se intenta visibilizar que es un problema, primero que en ese momento estaba más centralizado el Mar del Plata, sí, pero que ya tenía réplicas en diferentes puntos del país, como por ejemplo el caso de Bahía Blanca, con el polo petroquímico que contamina absolutamente todo, Ingeniero White ahí también al sur de Buenos Aires, o Caleta Córdoba en Chubut, con accidentes que demostraban que no era una cuestión hipotética o proyectando a futuro algo negativo, sino que son realidades cotidianas los accidentes y la contaminación. Por eso el Atlanticazo intenta unificar las luchas de las comunidades costeras, que finalmente lo termina logrando, porque ahora somos cada vez más quienes nos sumamos a esta defensa del mar, porque consideramos que avanzar y profundizar la matriz extractivista va en contra de lo que recomiendan absolutamente todos los científicos del mundo, como es el caso de esto que hablamos hace poquito, el tema de la ebullición global en vez del calentamiento. Tiene que ver con esto. Hay cientos de científicos en todo el mundo que dicen que se debe buscar una alternativa a los combustibles fósiles y que no se puede seguir profundizando la matriz extractivista. Obviamente, yo por ejemplo estoy hablando ahora desde un teléfono, hoy a la tarde estuve en un auto, cargué nafta en una estación de servicio. El tema no es prácticamente imposible pretender que el cambio o la transición energética suceda de un día para otro, pero sí puede suceder si se planifica y si se ejecuta con inteligencia, con estrategias, incorporando diferentes sectores, porque hay alternativas. Hay muchísimas alternativas que no contaminan o que tienen un impacto ambiental ínfimo en relación a esta profundización de los modelos extractivistas. Y el caso más renombrado últimamente, que nosotros lo batallamos directamente, es Vaca Muerta en Neuquén, que todo el mundo habla como que es la promesa y que desde Vaca Muerta, o el litio en Jujuy, y en realidad profundizan modelos que destruyen el ambiente, empobrecen las poblaciones y las que hacen vida en esos ambientes, y finalmente terminan saqueando los bienes comunes, que también se le dicen
recursos naturales, en pos de la ganancia de las empresas y de transición energética de otros países que nos utilizan como lugar para seguir justificando sus ingresos y sus ganancias, que finalmente son eso, simplemente saqueo del territorio para que se lo lleven. Por eso el atlanticazo es tan fuerte, por eso se está sintiendo cada vez más, y por eso también hay tanta intención de parte del gobierno y de YPF de delegitimar los movimientos ambientales y sociales, porque estamos dando la batalla y estamos haciendo lo que debería estar haciendo el gobierno, que es defender sus territorios y comunidades. Muy claro, Fabricio, y recién hablabas del extractivismo, y nosotros desde nuestra organización planteamos que el extractivismo es más barbarie y sometimiento al FMI, ¿no? Y un poquito estuviste hablando recién, pero ¿qué significa para ustedes? Si le podés explicar un poco a nuestra audiencia qué es el extractivismo y por qué plantean que con el extractivismo, valga la redundancia, no hay democracia. El eslogan que utilizamos ahora hace un tiempito fue: con extractivismo no hay democracia. Lo usamos como hashtag y lo usamos en varias de las publicaciones que hacemos en redes. Sí. Tiene que ver directamente con esto que se estaba explicando. Por ejemplo, uno dice Vaca Muerta, mucha gente lo presenta como un proyecto nacional, popular, soberanía energética. El concepto de soberanía energética presentado desde YPF y el gobierno actual es totalmente fraudulento, porque en Vaca Muerta, por ejemplo, la explotación petrolera se realiza en un 85% por empresas extranjeras, que tienen mínimos requisitos y mínimos impuestos sobre lo que se llevan. De hecho, la mayoría se puede llevar casi que el 100% de lo que explotan sin pagar casi regalías. Entonces, estamos hablando primero de el modelo de las mineras prácticamente, parecido. Es exactamente igual. Por eso el extractivismo tiene sus diferentes caras, pero tiene la misma lógica. Podemos hablar de hidrocarburos, petróleo, gas, podemos hablar de minería, de mega minería, pero la lógica del extractivismo tiene el mismo sentido en todos lados, porque lamentablemente los gobiernos locales y empresas nacionales, que ni siquiera es nacional YPF totalmente, pero bueno, digamos que es lo más cercano que hay ahora, siempre lo que hacen es favorecer y entregar nuestros bienes comunes con la excusa de los dólares que el país necesita, de la soberanía energética. Y el caso, por ejemplo, del Golfo San Matías con el puerto petrolero que quieren construir es un caso muy emblemático. Primero porque el Golfo San Matías es uno de los últimos ecosistemas protegidos por ley, y por otro lado porque no están hablando de soberanía energética, pero quieren hacer un puerto petrolero. No están hablando de hacer refinerías, de producir, de no. Entonces uno dice, ¿por qué están haciendo un puerto petrolero para exportar crudos si en realidad lo que se está hablando es soberanía energética, no es abastecimiento nacional? O sea que por ningún camino de estas mentiras que nos dicen todos los días, se llega a la soberanía energética. Por eso decimos que el extractivismo es antidemocrático, porque avasalla y vulnera los derechos de las comunidades, de quienes hacemos vida en los territorios, y terminan favoreciendo a empresas transnacionales que se llevan nuestros recursos. Hemos intentado participar en muchas audiencias públicas, de hecho tenemos una audiencia pública dentro de poco en Río Negro. Hemos participado activamente en un montón de instancias, pero cada vez que participamos y cada vez que el Estado, a través de YPF o de la Secretaría de Ambiente, etcétera, nos convoca, siempre terminan vulnerando nuestros derechos. La participación democrática, la participación real de las comunidades se ve vulnerada, no hay consulta previa, y además no es una cuestión que uno diga qué lindo, nos gustaría participar. Son leyes, son derechos que hemos adquirido después de muchísimas luchas populares. Entonces no estamos hablando de una cuestión de un deseo de comunidades, de ser escuchadas. Estamos hablando de leyes que deberían ser respetadas. Y sin embargo no se respetan y avanzan con los proyectos. Por eso decimos, con el extractivismo no hay democracia, porque cada vez que el gobierno impulsa un proyecto extractivista, sea megaminero, hidrocarburífero o lo que sea, termina aplastando los derechos de las comunidades que hacemos vida en los territorios. Muy claro, Fabricio. Escúchame, nosotros también estamos muy preocupados por el tema de los humedales. Pasamos un spot de los humedales y después seguimos charlando. Un minutito dura. Dale. Dale, buenísimo. Mientras uno de los mayores lobistas en contra de la ley de humedales es ahora superministro, nuestros humedales están más indefensos que nunca. El gobierno anunció a través del COFEMA un nuevo proyecto que elimina al menos 25 artículos clave.
De este modo, saldría una ley que limita la protección a estos ecosistemas, a la vez que busca engañar a la población con un proyecto que lejos se encuentra del presentado y consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna. Después de más de 10 años de lucha, debate, acciones y reclamos masivos, el gobierno sigue tratando de desproteger nuestros ecosistemas, desprotegerlos para, en definitiva, seguir explotándolos, quemándolos, arrasándolos y devastándolos, desprotegerlos ante los intereses de la megaminería, del agronegocio y de los emprendimientos inmobiliarios. Exigimos que se escuche al pueblo, no a las corporaciones, y que salga lo antes posible la verdadera ley de humedales. Seguimos en Opinión Socialista y en el día de ayer estuvimos de nuestra organización junto a otras organizaciones políticas, gremiales y sociales acompañando la lucha del pueblo jujeño en contra de la reforma inconstitucional de Gerardo Morales. Sí, en ese sentido nos sumamos al recibimiento de los y las integrantes de los pueblos originarios del tercer Malón de La Paz, que luego de una semana caminando desde el norte arribaron a la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos acompañándolos, en Once, en el Obelisco y también en tribunales, ¿no? Así que bueno, Fabricio, para seguir un poquito ahí con esto que mencionabas vos, bueno, sabemos que ayer ustedes también estuvieron acompañando la llegada del tercer Malón por la Paz en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves vos, qué opinás de esta acción que enfrenta al gobierno jujeño, que casualmente o no tanto cambia las leyes, esta que vos mencionabas, cambia la Constitución? ¿Y cómo ves esta lucha del pueblo jujeño? La verdad que yo ayer estuve justo participando, estábamos con una serie de entrevistas bastante así seguidas, pero tuvimos la oportunidad de participar de la marcha del Congreso hasta los tribunales y la sensación fue muy profunda como miembro de una comunidad que está en lucha, en defensa de su territorio también, ver tanta cantidad de gente, de pueblo movilizado, fue muy muy impactante realmente. Vemos incluso como una punta de lanza, como se dice por ahí, que este movimiento de Jujuy, este movimiento popular, nos parece que puede llegar a ser una de las puntas que termine unificando las luchas de todos los territorios. Esto lo hablábamos incluso ayer con algunas personas que estaban ahí, que pertenecían a otras agrupaciones. Es realmente muy muy impactante la movilización del pueblo jujeño, saber, incluso en un momento yo me quedé mirándole los pies a un montón de personas que pasaban pensando en que habían venido caminando, que parece un dato menor a veces porque uno dice, bueno, están acá en Buenos Aires, mucha gente ni siquiera sabe de dónde vinieron o los veían por primera vez ahí, no se habían enterado de dónde, pero el entender la profundidad del compromiso de toda esta gente con su territorio, con su historia y entender que están haciendo todo esto simplemente para poder vivir de manera, para tener un buen vivir en el territorio que eligieron para vivir. O sea, es realmente muy profundo, muy significativo, desde la simpleza de la defensa del territorio hasta la profundidad y complejidad de la historia y de cómo se ha presentado en otros momentos también este malón. Desde la multisectorial Golfo San Matías, desde Río Negro, estamos completamente apoyando al pueblo jujeño y también con esa mirada en algún punto un poco angustiante, porque vemos que el gobernador de una provincia que instala casi una dictadura y que pretende vulnerar absolutamente todos los derechos de los pueblos originarios, está candidateado por una fórmula presidencial. Entonces es medio angustiante ver toda la situación, incluso estando acá en Buenos Aires, yo hacía mucho que no venía, y ver cómo se mueve toda esa trama de poder, y cómo la comunicación muchas veces y la narrativa hegemónica hace que uno escuche cosas atroces realmente, pero bueno, como movilización y como impacto me parece que es muy muy grande y que estamos viendo recién el comienzo de algo que puede llegar a nacionalizarse y ojalá que así sea. Vos mencionabas ahí esto de la posibilidad de la unificación de las luchas, ¿no? Nosotros en la editorial mencionábamos esto como casi como una necesidad
de las luchas ambientales, pero también de la unidad con la clase trabajadora, con los sectores populares. ¿Vos ves que esto es factible, que es necesario? ¿Cómo lo ves? Yo creo que está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, desde la multisectorial arrancamos con la multisectorial tratando de unificar y hacer un frente local para ver qué estaba pasando con esta modificación de la ley 3308 que estuvo casi 20 años vigente y que nos permitió tener un Golfo libre de contaminación hidrocarburífera. Y en ese momento estábamos diciendo, bueno, vamos a organizarnos para tratar de unificar las luchas locales regionales, San Antonio Este, Las Grutas, quizá un poquito más Viedma o alguna otra comunidad costera de ahí de la zona, y automáticamente en pocos meses ya estábamos articulándonos con todas las asambleas socioambientales de la provincia de Río Negro, con todas las comunidades costeras que ya estaban conformadas en un grupo y que estaban articulándose ellos desde hace un año y pico. Conformamos la red finalmente de las comunidades costeras para darle como una especie de entidad formal a estas reuniones que manteníamos, esta articulación que manteníamos. Ahora yo en Buenos Aires acá estuvimos en contacto con BCS, por ejemplo, que nos abrió las puertas, es una coordinadora nacional también que nuclea un montón de organizaciones, tuvimos un montón de reuniones, estamos trabajando ya desde hace rato. Apareció ahora, por ejemplo, Mecorot, queriendo apropiarse del agua de Argentina en diferentes provincias, y se armó un frente nacional también que participan diferentes agrupaciones, por ejemplo también la multisectorial del Grupo San Matías, con representantes. Muchas veces nos faltan cuerpos por ahí para estar en tantas luchas, pero se empieza a gestar esto de articularse cada vez más, y más allá de que sea muy sencillo ahora gracias a la tecnología, que uno abre un Meet y de golpe somos 30 personas de diferentes puntos del país, en un sentido simbólico está pasando también con esto de Jujuy, que atraviesa el país caminando, un pueblo movilizado en defensa de su territorio, y que es recibido por un montón de organizaciones también que están en defensa de diferentes territorios. Por ejemplo, yo que vengo desde la multisectorial, sin querer presumir de nada, pero digo, bueno, estamos ahí ya unificando una lucha, y de hecho ayer nos vimos con algunos hermanos jujeños, nos dimos un abrazo, y la emoción corría por todos lados, y nos encontramos también con representantes del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, por ejemplo, con el que también estamos articulándonos desde hace rato. Entonces es algo que está sucediendo, y eso que estoy contando solamente una parte. Hay un montón de encuentros que se dan en Andalgalá, hace poco también hubo un encuentro nacional. Es muy difícil, porque lo cierto es que muchas veces es muy desgastante y muy difícil. Las instancias que tenemos de participación o las posibilidades que tenemos de participación democrática se nos ven generalmente negadas, pero la respuesta colectiva que se está generando a través de la articulación nacional de los diferentes territorios hace que uno sienta como ese hormigueo interno y diga, bueno, puede pasar. Y cuando decimos eso, por eso como lo que te contaba recién, o sea, está pasando. La realidad es que está pasando. Quizá no tenemos a los medios hegemónicos que lo están contando, y puede ser, sí, es la realidad y es parte de lo que nos toca luchar también, y ver cómo encontrarle la vuelta comunicacional, y ver cómo llegar a más personas. Pero lo cierto es que está pasando, nos estamos articulando, y realmente la respuesta está siendo colectiva, y estamos encontrando la manera de articularnos de manera colectiva, horizontal, democrática. Así que, por más que el panorama muchas veces sea muy adverso, la fuerza colectiva está sintiéndose cada vez más en todas partes del territorio nacional. Fabricio, muy claro sos, y máxima unidad para enfrentar el ajuste, el saqueo. La verdad que Jujuy marca el camino, pero debemos organizar esta necesaria unidad para enfrentar el saqueo. Sabemos que te tenés que ir a una asamblea, que seguís con la militancia, tenemos un minutito, así que, compañeros, si querés explicarle a nuestra audiencia qué es esto de la red de comunidades costeras y convocar para la acción del 4 de agosto. Ahora nomás te damos el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias. La red de comunidades costeras, somos comunidades que nos unimos por una cuestión territorial. Hay algunas comunidades que están más al sur, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, hasta la costa de Buenos Aires. Hicimos un encuentro hace poquito, incluso en Las Grutas, que éramos más de 20 y pico de organizaciones, éramos más de 60 personas, y es una red que se está consolidando cada vez más, entendiendo esto, que la lucha es una sola, que el territorio es uno solo. Siempre decimos que somos un mismo mar, y por eso este 4, en el Atlanticazo, nuevamente nos movilizamos y nos unimos en diferentes puntos de la costa argentina para defender el territorio
para celebrar la lucha colectiva y para seguir uniendo lazos y activando en defensa del ambiente, que finalmente es nuestro hogar, es nuestra casa, es donde vivimos, y por eso ese compromiso tan visceral, emotivo y político también. Fabricio, te agradecemos enormemente que hayas estado en Opinión Socialista en Radio, compañero. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre dispuesto por acá para aportar en lo que sea necesario. Gracias Fabricio. Suerte y saludos a todos los compañeros y compañeras por ahí. Gracias. Muchas gracias, un placer. Escuchaste en Opinión Socialista en Radio a Fabricio Di Giacomo, integrante de la multisectorial del Golfo San Matías. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIT Unidad. Gastón Kutnik, precandidato a diputado provincial en Provincia de Buenos Aires. Guillermo de los Hoyos, precandidato a diputado nacional en Provincia de Santa Fe. 22:03 de la noche de este miércoles 2 de agosto. Continuamos en Opinión Socialista en Radio y le damos la bienvenida a nuestro programa a Facundo Maceira, precandidato a legislador de Buenos Aires por Resistencia Socialista en el FIT Unidad. Buenas noches, Facu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por recibirme acá, muy lindo el estudio y muy contento de estar acá compartiendo con la audiencia y con ustedes. Gracias por haberte acercado acá al estudio para charlar con nosotros y fundamentalmente con nuestra audiencia. Mira, te voy a hacer una confesión. Es la primera vez que me hacen una entrevista como candidato a legislador. Eso es una pequeña digresión para que sepa la audiencia, para que sepa que si me equivoco, me pongo nervioso, esa es la razón. Somos militantes de izquierda, ¿no? No somos políticos profesionales, pero nos toca en esta ocasión representar a esos espacios de lucha que sabemos también representar en asambleas y en las calles movilizando, que es nuestra actividad central, ¿no? No, más vale, siempre yo les digo a todos mis compañeros, mis compañeras, a la audiencia también le aclaramos siempre, nosotros no somos periodistas, somos militantes revolucionarios y como hay muy pocos espacios para poder difundir nuestra palabra, bueno, tomamos esta tarea y para nosotros es un placer que vos estés acá, como siempre todos los compañeros y compañeras que se acercan, ya sea por mí, por teléfono y bueno, tranquilo y tratando de explicarle a la audiencia, de convencerla de que esta es la verdadera salida, así que vamos a ir hablando y también vamos a saludar a Guillermo que está del otro lado, así le damos intervención en este diálogo, en esta charla. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo andás? ¿Está acá Facu con nosotros? ¿Cómo va, compa? Sí, ahí lo escuchaba atentamente. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guille? Bien. Bueno, Facu, en primer lugar nos gustaría que le cuentes a nuestra audiencia quiénes son ustedes, quiénes conforman Resistencia Socialista y cómo ven la situación actual tanto del país como del mundo, ¿no? Bueno, para empezar, yo recién te decía que es la primera vez que me toca, digamos, ocupar este lugar, ¿no? Estar de representación de mi agrupación en una lista electoral. Yo integro la lista de legisladores por la Ciudad de Buenos Aires junto al Frente Izquierda Unidad. Nosotros somos un grupo que antes era parte de otro partido, de un partido nacional, que es el Nuevo Más, el Movimiento al Socialismo, cuya referente nacional es Manuela Castañeira. En realidad somos militantes, activistas muy abnegados. Yo inicié mis primeros pasos militantes en el año 2010, después de las luchas que hubo aquel año en el movimiento estudiantil de la capital federal. Yo en ese momento estudiaba en la Universidad de las Artes, antes era IUNA, ahora es la Universidad de las Artes, pero ya tenía, digamos, inclinación hacia la izquierda política, pero a partir de ese año empecé mi militancia en ese partido y la mantuve ininterrumpidamente durante más de 10 años, casi, sí, hasta el 2000, bueno, hace ya un poco más de un año, digamos, son muchos años, no, muchas luchas, muchas intervenciones en asambleas, mucha militancia donde uno pone también su esfuerzo, su vida, su tiempo. Yo incluso me fui a Neuquén a construir este partido, el Nuevo Más, en el año 2014. En realidad me fui a Río Negro, estuve viviendo 2 años en Río Negro
y después me trasladé a la ciudad de Neuquén, donde estuve hasta fines de 2019. Es decir que son unos años, ¿no?, dedicándole a la causa y a la construcción de un partido de los trabajadores socialistas. Estoy muy contento de la experiencia que hice, porque conocí en Neuquén la lucha de los trabajadores, por ejemplo, de Sanón, de las fábricas recuperadas. Tuvimos una experiencia de dirección en la Universidad del Comahue del Centro de Estudiantes de Humanidades, junto a otros compañeros que hoy son parte también de Resistencia Socialista. Pero digamos que empezamos a generar una discusión interna en nuestra anterior organización, porque veíamos que algunas de las cosas que iban pasando, iban sucediendo al interior del partido no nos gustaban. Cosas que tienen que ver con el régimen interno, con el tipo de manera en la que se procesaban las discusiones internas. Empezamos a notar que no había mucho lugar para plantear ciertas disidencias y que en el plano político nuestra organización se mantenía en una posición muy sectaria y muy aislada del resto de la izquierda, ¿no? No había una verdadera democracia interna como debe. En realidad es un problema político. Nosotros vemos que lo que fue ocurriendo, que tiene mucho que ver, recién escuchaba ustedes que hablan mucho, ¿no?, y que dedican mucho a desenmascarar esto de la democracia burguesa y la farsa electoral, ¿no? Sí. De alguna manera los partidos revolucionarios somos partidos de trabajadores que buscamos una transformación mediante la lucha, una representación política que no es la misma representación de la democracia representativa liberal burguesa, ¿no? Nosotros apostamos a la asamblea, que el pueblo se exprese, pero a la vez intervenimos en las elecciones porque entendemos que las elecciones son una oportunidad para hablarle de repente a más amplios sectores que hoy no son socialistas y ven que la posibilidad de incidir mediante el voto es la forma de hacer política, no lo ven de esa manera. Sí. No lo ven todavía como lo vemos nosotros, que es mediante una democracia asamblearia participativa soviética, si nos vamos a la tradición. Sí, sí. Y nosotros vimos que nuestro partido, el Nuevo Más, fue pasando por un proceso en el que cada vez se fue transformando a partir de su intervención electoral y de girar hacia una intervención que cada vez se basaba solamente más en lo electoral. Creemos que esto es algo que afecta al conjunto de la izquierda, tiene que ver con la historia de la Argentina. Nosotros en la Argentina vivimos un proceso de rebelión popular muy importante que fue el 2001, ¿no?, donde el pueblo en las calles puso fin a los ajustes de la Rúa, puso fin al ciclo neoliberal. Después el kirchnerismo vino de alguna manera a reabsorber este proceso de rebelión popular dando ciertas concesiones, ¿no?, cooptando los organismos de derechos humanos, cooptando a los movimientos sociales, pagando toda la deuda con el fondo. Y ese proceso generó en algún momento un agotamiento, se rompió el frente burgués. En determinado momento los capitalistas del campo, sintetizando mucho, ¿no?, porque estamos haciendo... Los capitalistas del campo rompieron con el kirchnerismo en el 2008, recordemos el conflicto de lo que fue el campo y el gobierno, pero el kirchnerismo, fiel a su égida institucionalizadora, decía siempre: hagan un partido y ganen las elecciones, ¿no? Resolver el conflicto mediante las elecciones, mediante las instituciones. Ese es el rol que vinieron a jugar, y en eso aplicaron una transformación del régimen electoral que fueron las PASO, ¿no? La nueva ley electoral, donde ahora estamos justamente participando, y es esta iniciativa. Las PASO metieron una serie de transformaciones en el régimen electoral, por ejemplo, el piso del 1,5% para poder participar en las generales. Eso precipitó incluso la unidad de la izquierda conformando el frente de izquierda para poder pasar ese piso. Después eso terminó saliendo bien y lograron conquistar diputados, ¿no?, y todo eso. Y el Nuevo Más, que era el partido en el que estábamos nosotros, fue el único grupo nacional que resolvió el problema de tener esos nuevos obstáculos que representaban las PASO de una manera diferente. No se unió con nadie. La izquierda autonomista tendió a ir al frente de todos, y el Nuevo Más inicialmente correctamente se dio una política para sacar legalidades, para mantener, digamos, una presencia electoral en muchas provincias,
pero ese desarrollo electoral fue mucho más profundo y mucho más extendido que su desarrollo orgánico. Entonces esta es la trampa que tiene el sistema democrático burgués, ¿no? Que obviamente vos participás, te dan la posibilidad de participar, pero a la vez también sufrís cierta adaptación que vos como partido de izquierda revolucionaria tenés que poder resistir. Nosotros vimos esta discusión, presentamos un documento interno, quisimos ir a un congreso de esta organización para discutir una reorientación del partido hacia la unidad de la izquierda, hacia que el partido legal electoral tenía que estar al servicio de la construcción del partido en las luchas y no viceversa, pero la respuesta fue una expulsión sumaria. Somos un grupo de compañeros, para finalizar así la síntesis de la existencia del grupo, que pese a haber dedicado nuestra vida a la construcción de ese partido, definimos seguir adelante, definimos dar nuestros pasos construyendo nuestra organización, y por eso estamos muy contentos y muy orgullosos de poder hacer esta campaña y poder haber ingresado al Frente de Izquierda con nuestras candidaturas y poder seguir en pie como colectivo organizado, militante, para en esta campaña y en este año tan importante, ¿no?, con todo lo que se está discutiendo, poder ir a los trabajadores, decirles que no voten candidatos capitalistas y que apuesten por una alternativa socialista. Facundo, muy importante todo lo que estabas diciendo, y vos mencionabas entre las cosas que decías esta necesidad de dar la pelea, de dar la batalla, de organizar la clase para enfrentar al saqueo capitalista, ¿no? Nosotros charlábamos durante el programa con el compañero Fabricio sobre el tema del extractivismo y propagandizamos esta idea de nacionalizar los recursos naturales bajo control de los trabajadores, las comunidades originarias. Nos gustaría por ahí si vos podés explicarle a la audiencia qué significa, cómo lo ven ustedes a esto, para poder seguir el diálogo, ¿no? Genial, sí, eso tiene que ver un poco con esto, con la coyuntura en la que se da esta campaña electoral, ¿no? Justo hoy veía en las redes sociales la foto de Grabois con el embajador de Estados Unidos, y medio a modo de chicana posteaba si no era un poco de actitud de semicolonia que cada candidato a presidente tenga que sentarse con las autoridades norteamericanas para que le den el beneplácito para que sea candidato a presidente, ¿no? Obviamente las autoridades norteamericanas, nadie lo oculta, defienden los intereses de Norteamérica, no los argentinos. El kirchnerismo y el progresismo hablan mucho de soberanía, pero la realidad es que estamos en un momento en el que, por nuestra riqueza de recursos naturales, ¿no?, por la reserva de petróleo y gas no convencional que tenemos en Vaca Muerta, producto de estar sobre el triángulo del litio, ¿no?, que conforma un recurso estratégico para el desarrollo de las baterías eléctricas y de las nuevas tecnologías. De los celulares. Totalmente. Los Estados Unidos nos están mirando, digamos, con cariño a esta región, además en el marco de la disputa geopolítica que hay con China, por el desarrollo justamente también de estas tecnologías y la influencia sobre el mundo, y en ese marco se da justamente que llama la atención que los candidatos quieran quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de los Estados Unidos, cuando tenemos un problema justamente muy grande de soberanía en nuestro país. El problema de los recursos naturales, yo conozco más el caso de Neuquén porque estuve viviendo allí. Sí, nos comentaste. Por supuesto que defiendo un programa de estatización bajo control obrero y defiendo también un programa democrático, porque es como que están los dos aspectos, ¿no? Está el aspecto económico y está el aspecto democrático. Nosotros, como decía anteriormente, creemos que los trabajadores, el pueblo pobre, las comunidades son las que tienen que poder tomar decisiones sobre para dónde va la sociedad, sobre qué se hace con los recursos que están en el suelo. Entiendo que en esos territorios donde están esos recursos, ¿no?, tanto el petróleo y gas no convencional como el litio, hay comunidades que viven ahí, que van a sufrir las consecuencias de la contaminación y que no puede ser que no se las consulte, digamos, para
para ver qué pasa con esos recursos, y tampoco puede ser que se lleven un puñado de multinacionales ganancias millonarias que además las declaran menos de las que se llevan, entonces subfacturan y pagan un mínimo de regalías. Ese mínimo de regalías que pagan también está garantizado por la Constitución, porque la reforma menemista de la Constitución de los 90 establece que las negociaciones sean con las provincias. Entonces imaginemos, no tanto habla el kirchnerismo del poder real, el poder que puede tener una multinacional tan poderosa como las multinacionales que manejan ni más ni menos que la energía a nivel mundial para negociar con un gobernador, en lugar de negociar con una nación, ¿no? Entera. Ocurre lo que ocurre en Neuquén, se llevan el petróleo y gas no convencional, dejan un mínimo en regalías, y con esas regalías el gobierno provincial también hace sus negocios, hace sus prebendas, y todos felices, pero es un saqueo monumental que muestra también los límites que tiene decir que en este contexto Argentina es un país soberano. Nosotros defendemos que la izquierda a veces peca un poco de consignas abstractas. Nosotros reivindicamos una cosa que decía nuestro referente histórico, que es León Trotsky, la necesidad de un programa de transición. Un programa de transición es un programa que, partiendo de las necesidades inmediatas y de las tareas democráticas, de independencia, que tiene un país, apunten a un programa socialista, ¿no? Vayan como en transición a eso. Uno de los aspectos para poder realmente discutir un programa socialista en Argentina es que Argentina tiene que ser un país independiente. Y no hay país independiente cuando un puñado de multinacionales se llevan tus recursos naturales por nada, cuando tenés territorios en la Patagonia que están en manos de un burgués que incluso en Estados Unidos Claro. Son muy claros, muy claros. Y cuando una deuda externa, estás negociando una deuda externa que tenés, digamos, 10 tipos de negros que se te instalan en el microcentro y van todos los días al Ministerio de Economía a decirte qué medidas tenés que tomar. Ahora se puede hacer por Zoom. Sí. Pero es lo mismo, digamos, te vienen a decir qué podés hacer, cuánto gasto podés tener, cuánto tenés que reducir el déficit. Entonces, en ese punto vemos que la región es un punto caliente, es un punto de muchos intereses, y nada, Juntos por el Cambio nos dice liberalismo absoluto, apuntemos al mundo, y Unión por la Patria nos dice vamos a repartir un poquito de lo que se quede, de lo que se llevan. Y Milei te dice que Menem fue el mejor presidente de la historia, ¿no? Así que recién lo acaba de nombrar, que las reformas de la Constitución que hizo. Y es tremendo esto que contás, desconocía el dato de lo de Grabois en la embajada de Estados Unidos. Sí. No me sorprende, en realidad, pero bueno. Tuvo una pequeña reivindicación que fue que el embajador lo citó a la embajada y dijo no, nos vamos a reunir en mi local, entonces fue Stanley al local de Grabois. Pero para el caso, digamos, no importa, la foto es la misma. Claro. Y bueno, ya que hablábamos de reformas de la Constitución y que hablábamos del litio, nos gustaría preguntarte sobre la situación que se está viviendo en Jujuy. Facundo, ¿cómo ves la lucha del pueblo jujeño? Bueno, claramente, ustedes lo decían, lo escuché así al pasar, que Jujuy claramente marca el camino, y además marca un contrapunto de esto que veníamos hablando, de cómo se da esta dialéctica entre las elecciones y la lucha, ¿no? Porque Morales ganó por una amplia diferencia en su provincia. Las elecciones en la constituyente, digamos, quiso hacer una reforma constitucional donde la gente fue a votar, pero a los pocos días estalló una rebelión popular monumental que cuestionó completamente lo que tenía legitimidad en las urnas. Entonces ahí se ve también incluso cómo el Partido Justicialista terminó votando a favor de esa reforma que prohíbe el derecho a la protesta, y bueno, y el pueblo está exigiendo claramente otra cosa. Hay un proceso en el que ellos necesitan reformar las constituciones, necesitan afilar las armas para reprimir la protesta social con el objetivo de garantizar ese saqueo. Nosotros entrevistamos en nuestro programa, que es Resistencia Online, que emitimos por YouTube los días jueves, de hecho, donde el compañero va a estar ahora mañana, así que también invitamos a verlo, Guille. Devolución de gentilezas. Vamos y venimos.
donde una compañera docente de Entre Ríos nos contaba que justamente ahí quieren hacer lo mismo que en Jujuy, que se está buscando una reforma constitucional para garantizar el saqueo y que a eso le están contraponiendo una constituyente de los pueblos, un espacio donde las comunidades, los trabajadores, los sindicatos se reúnan para discutir colectivamente qué es lo que hay que hacer con esos recursos naturales, qué hay que hacer con ese territorio. Disculpame que te interrumpa, disculpame que le corte. Proceso similar nos comentaba la compañera de La Rioja la semana pasada, una asamblea popular constituyente contraponiéndola a esta reforma que quiere el gobernador Quintela en La Rioja, que está claro que no hay ninguna casualidad que de golpe los gobernadores se larguen a reformar constituciones provinciales, ¿no? Correcto. Tiene que ver con esto, o sea, es un endurecimiento de la represión para garantizar el saqueo. No se puede entender de otra manera. Ellos cuando te dicen mano dura, cuando te dicen que hay industria del juicio, es porque quieren a los pueblos sometidos, a la clase trabajadora, a las comunidades y a todo el pueblo en general, que es el que está presentando resistencia frente a estos planes, ¿no? Sí. Claro, ahí, Facundo, vos mencionabas, Entre Ríos, nosotros por acá pasaron por opinión, pasaron compañeros de Santa Cruz, de Salta, provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, ambientalista de La Rioja, mencionábamos Catamarca, Chubut, evidentemente hay un proceso de lucha extendido en el país. ¿Cómo la ves vos, cómo la ven ustedes y cómo ves la posibilidad y la necesidad de unir esas luchas? Yo lo que creo es que es real que hubo procesos de lucha que se fueron dando. Veo que hay una especie de laboratorio, ¿no? Hoy escuchaba un analista político en el diario Perfil, en la radio Perfil, que decía que no es que la sociedad ya se ha derechizado, viste que se habla mucho hoy que la sociedad se derechizó, también se justifica de esta manera que Massa sea el candidato en lugar de Guado de Pedro, ¿no? Que tenía claramente otro perfil, hijo de desaparecidos, ¿no? Sino que la agenda que hay por delante es toda derecha, decía este analista, ¿no? Sí. Es decir, las tareas para normalizar el país son objetivamente de derecha, por lo tanto, el candidato que venga va a tener que aplicarlas para normalizar el país. Ellos te hablan en términos objetivos, y con esos eufemismos lo que te ocultan es que en realidad se viene, digamos, un ajuste brutal a la clase trabajadora y un saqueo monumental. Lo que sí es que me parece que estas provincias están siendo laboratorios de esos intentos derechizadores, y de alguna manera la resistencia de estas asambleas populares, de estas luchas en las calles, de estas huelgas monumentales que estuvo habiendo, demuestran algo que podría generalizarse si aplican los planes que tienen para el futuro de la Argentina. Ahora, el asunto también es que las elecciones de alguna manera apaciguan un poco este proceso, ¿no? Porque decíamos que la salida institucional que operan como canalizador, porque la gente dice, bueno, no me gusta voy a votar al otro, voto a la oposición, o no voy a votar. Ahora está también este fenómeno, que es el fenómeno de la gente que no está yendo a votar. Sí. Porque claro, o sea, realmente es muy difícil verle una perspectiva progresiva a los candidatos capitalistas en estas elecciones. ¿Quién nos ofrece un futuro mejor? Venimos de un gobierno de Macri que aumentó los índices de pobreza, ajustó, nos endeudó con el FMI. Después vino el gobierno de Alberto que dijo que iba a aprender la economía, que iba a revertir la situación del gobierno de Macri, y fueron solamente promesas, ¿no? Tanto Macri como Alberto. Macri decía... Dijo que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo, que iban a investigar, todo, ¿te acordás? Que prometió eso el gobierno de Alberto, nada de eso hizo. Y tenemos 40% de pobreza, y están ajustando. Ahora agosto viene con aumento de los servicios públicos, redujeron los planes sociales. Los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados y no a los bancos. Claro, pero además hay otro aspecto que es el de las promesas. Ustedes acuérdense que Macri decía que el segundo semestre, que la lluvia de inversiones, que nunca llegaba, si era la zanahoria. Y Alberto es bueno, que la guerra, que la pandemia. Bueno, la gente de alguna manera dice, bueno, pero hermano, ¿pero cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca? Nunca. Se la pasan incumpliendo promesas de campaña, son especialistas en eso. Y eso genera mucha bronca, y lamentablemente, como hubo un aparato mediático que se encargó de explicarle a la gente que el peronismo y que el kirchnerismo era de izquierda,
quizás haya un sector que rebote para la derecha, ¿sí? Que diga, bueno, esto no me gusta, vamos para allá. Eso le da aire a fenómenos como el de Milei, el de Patricia Bullrich endureciendo el discurso. Pero bueno, nosotros apostamos a que eso se canalice con un programa, con unos candidatos que son distintos, ¿no? Que no son parte de la casta política, esto que, bueno, yo cuando me presenté, o sea, somos militantes, activistas, trabajadores, compañeros que están en sus sindicatos organizando la lucha por mejores condiciones de trabajo, de salario, y vemos que que la perspectiva última en realidad para transformar la realidad es organizar esa resistencia desde abajo. Entonces, digamos, para volver un poco a la pregunta de Guille, vemos que sí, que estas luchas marcan el camino y marcan anticipos y tenemos que prestarle mucha atención. Hay que ver si convive este estado de movilización con las elecciones o si las elecciones de alguna manera marcan una pausa que evidentemente va a ser como la calma que precede al huracán, porque los problemas no están resueltos y los reclamos no están satisfechos. Sos claro, Facu. Te hago la última de este bloque y después continuamos en la entrevista en el próximo. Pero bueno, algo nos tiraste en la presentación, pero es una pregunta que le hacemos a todos los compañeros y compañeras precandidatos y precandidatas que pasaron por el programa y es el hecho de que como revolucionarios decimos, lo dijiste, lo remarcamos hace un ratito, que esto es, las elecciones son una farsa, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como revolucionarios estamos participando en estas elecciones. ¿Por qué ustedes desde Resistencia tomaron esa decisión? Bueno, esto tiene que ver un poco también con lo que hablábamos, un poco con la lógica de esta transición, ¿no? Sí. Uno siempre trata de intervenir para llegar a un programa máximo, ¿no? Un programa transformador de la realidad, pero parte de las condiciones tal cual están dadas. Las elecciones tienen esa doble cara. Tienen su cara institucionalizadora, ¿no? Salió. Que tiene que ver con esto de limar la punta de las organizaciones revolucionarias, es decir, bueno, venía al Parlamento, venía a nuestro juego democrático, no vayas a las calles, hace un partido, participá de las elecciones, ¿no? De alguna manera decíamos esto, los conflictos se apaciguan porque es domingo electoral y vamos a castigar al gobierno con el voto en lugar de castigarlo con la huelga. Sí. Pero a la vez también permiten un auditorio, porque el juego de la democracia burguesa implica que tienen que conservar ciertas formas, darte espacio en los medios de comunicación, permitirte hablar, permitirte hacer una campaña y estar en igualdad de condiciones con los otros candidatos. Y eso nos da la oportunidad, si no nos adaptamos, si no nos creemos que esa es la única vía de transformación que tenemos, para instalar algunas de nuestras ideas frente a millones de trabajadores que quizá no tenemos todos los días la oportunidad de hablarles. Quizás le hablamos a nuestros compañeros de trabajo o les hablamos cuando hay una asamblea a un auditorio un poquito mayor. Pero las elecciones nos permiten hablarle al conjunto, hablarle a toda la población. Se amplía la tribuna. Se amplía la tribuna de alguna manera. Y eso, como socialistas que tratamos de utilizar todas las herramientas, que ponemos un programa de radio, que ponemos un stream, que tenemos redes sociales a veces empezando a entender un poco cómo funcionan. Que estamos saliendo a la calle para hacer campaña y eso también es un ejercicio. Totalmente, usamos todos los medios en definitiva. Y si sale una cosa nueva la vamos a usar también. Y la democracia tiene esa doble cara, digamos, que podemos utilizar. Y además hay otro aspecto, que la izquierda saque una cantidad X de votos, que millones de trabajadores se identifiquen con un programa socialista o con unas candidaturas que no son capitalistas, después le da peso a la izquierda sindical también. Te da peso en una comisión interna para decir, bueno, yo soy representación de una parte de la sociedad, a la hora de incluso la discusión con otras fuerzas políticas, ya sean reformistas o ya sean directamente de otras características. Entonces, digamos, sirve para sacar una foto de un momento del estado de las fuerzas políticas. No es definitorio, pero nos permite justamente ampliar la audiencia para instalar nuestras ideas en pos de una perspectiva que solamente la vamos a conseguir con la lucha, no con las elecciones.
Está claro, Facu. Bueno, ahora vamos a hacer una tanda y después seguimos con la entrevista. La ley 27.610 está vigente en toda la Argentina y establece que tenés derecho a abortar sin más razones que tu propia voluntad hasta la semana 14 de embarazo inclusive. A partir de la semana 15, podés abortar si el embarazo es producto de violencia sexual o pone en riesgo tu salud integral, física, mental o social. Tenés derecho a acceder a la información que pidas, a que se respeten tus decisiones, a la confidencialidad, al trato digno y a la atención de calidad. El equipo de salud debe realizar el aborto dentro de los 10 días de solicitado. Por consultas, comunícate al Ministerio de Salud 0800-222-3444 o buscarnos en redes sociales. Nuestro derecho al aborto es ley. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Desde Opinión Socialista nos preguntamos ¿dónde está Tehuel? Y exigimos su aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Para romper con el FMI y organizar la lucha, vota a los y las candidatas de Opinión Socialista en el FIP Unidad. Gio Eiris, precandidata a diputada nacional por Cava. Ricardo Balduesa, precandidato a diputado al Parlasur. Bien, 22:36 de esta noche de miércoles y seguimos aquí charlando con Facundo Maceira, compañero de Resistencia Socialista. Nos van llegando los saludos, nos van llegando los mensajes. Bueno, y en esta charla veníamos también diciendo que presentamos a la clase trabajadora un programa revolucionario para terminar con la crisis. Facundo, ¿vos le podrías comentar a nuestra audiencia cómo ven ustedes la importancia de este programa, de las características de este programa? Sí, cómo no. Yo te voy a hablar primero concretamente del lugar donde estoy yo, que es la ciudad de Buenos Aires. Hoy escuchaba, por ejemplo, a Santoro, ¿no? En una entrevista en C5N. Joven de los irrompibles, radical. Y hoy candidato al peronismo, ¿no? Y me llamaba la atención que el candidato progresista plantee cosas como, por ejemplo, la creación de una patrulla de shock contra los motochorros. Ah, bueno. Y el combate a la delincuencia en las zonas calientes, en lugar de atacar, por ejemplo, las bases estructurales de por qué se generan esas situaciones, ¿no? Ustedes, compañeros, son de Opinión Socialista. Nosotros tenemos la suerte de estar trabajando conjuntos en esta campaña y la izquierda tiene que plantear transformaciones de fondo. No puede, digamos, quedarse en un efectismo de adaptarse al electorado para decirle lo que quiere escuchar. Si nosotros queremos transformar, por ejemplo, una cosa que es completamente entendible, que afecta a los trabajadores y que preocupa mucho, como es el problema de la inseguridad, tenemos que atacar las bases estructurales, tenemos que atacar las bases de la desigualdad, tenemos que garantizar que la juventud tenga espacios de cultura, de esparcimiento, de deporte, y tenemos que garantizar que haya salud, educación de calidad, gratuita, garantizada por el Estado, y la presencia, digamos, en esos lugares. Ese es, por ejemplo, un ejemplo de cómo aborda el problema un programa socialista. El programa socialista apunta a las bases estructurales para la transformación de la sociedad. Ahora, para esa transformación necesitamos que los propios trabajadores tomen los problemas en sus manos mediante sus propios métodos, por ejemplo, las asambleas populares, el control de la producción, etcétera. Dicho esto, nosotros presentamos el programa como
serie de reivindicaciones que nosotros queremos aplicar como transformación de la sociedad, pero no como propuestas que van a ser solamente aplicadas por el candidato. ¿Se entiende? Esta discreción es importante porque el resto de los candidatos no lo toma de esa manera, los candidatos capitalistas. Es claro. Y esa es la trampa de la democracia capitalista, de prometer y decir la serie de medidas que vas a tomar, y si nosotros, digamos, enumeráramos una serie de medidas como izquierda, diríamos, bueno, y no decís cómo las conseguís, bueno, queda abstracto. Entonces, salvada esta posición que es que nosotros queremos involucrar a los trabajadores y sus métodos en nuestras medidas, nosotros planteamos un programa que tiene que ver con poner las palancas de la producción del país en manos de los trabajadores, plantear la independencia del país frente al imperialismo. El primer punto de nuestro programa es el no pago de la deuda externa. Pero claro, cualquier posibilista te va a decir, bueno, pero ¿cómo haces para no pagar la deuda externa? Y bueno, claramente tenés que generar una gran movilización de trabajadores y sectores populares que defiendan la independencia del país, que es la única manera de sacar a miles de jóvenes, chicos de la pobreza, de solucionar el problema de la delincuencia, de solucionar el problema de que los hospitales se caigan a pedazos. Entonces, ese es el primer punto y el fundamental de nuestro programa. Y utilizamos esta campaña para que todo el mundo entienda que su problema particular, el problema de los salarios bajos, el problema de las jubilaciones miserables, el problema de que la salita del barrio se cae a pedazos, el problema de que haya una ministra de Desarrollo Social que te quiere sacar el plan social, se soluciona echando al FMI y planteando el no pago de la deuda externa. Y eso obviamente con una gran movilización. Después hay una serie de puntos que planteamos que tienen que ver con soluciones concretas también a problemas muy acuciantes, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Educación sexual integral, es otros puntos del programa que quedan más en manos por ahí de las compañeras que están a la cabeza de la lista, como Gise, ¿no? Recién escuchaba Gio, perdón, en el spot su voz, sí, que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Y después obviamente hay reivindicaciones que tienen que ver con lo laboral, un salario mínimo igual a la canasta familiar, aumentos salariales indexados a la inflación, está el punto de la nacionalización de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y usuarios, como bien charlábamos en el punto anterior. Es decir, hay una serie está el punto de la nacionalización de la banca. También, eso tiene que ver justamente con tener control sobre la moneda. Hay que investigar al dinero que está fugado. Hay un PBI argentino que está fugado en el exterior, que lo tienen un puñado de capitalistas. Bueno, esos capitalistas hay que investigarlos, hay que embargarles sus bienes, hay que recuperar ese dinero. Y así se defiende la reserva del Banco Central. Y mira, justamente yo te iba a preguntar por el primer punto del programa, porque es importante esto que hablamos de suspender el pago de la deuda, pero un poco lo explicaste. Y te voy a hacer otra pregunta. Dale. En el sentido de nacionalizamos la banca, nacionalizamos los recursos, los bienes comunes en manos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa plata? Y con el tema del cortar con los compromisos de pago del FMI. Contémosle a nuestra audiencia qué podemos hacer. Y bueno, eso lo tenemos que poner en salud, en educación, en salario, digamos, en reivindicaciones básicas para que la clase trabajadora viva mejor. Nosotros queremos una Argentina para la clase trabajadora. Porque nosotros queremos que el país no son los empresarios, no son los capitalistas. Los que hacen caminar la Argentina son los trabajadores. Por ejemplo, hace poco fue la exposición en La Rural, donde se juntaron los dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, e incluso fue polémica una foto del titular de la Sociedad Rural que sale abrazado y Massa le agarra la cabeza y le hace un coscorrón como si fuera el mejor amigo de toda la vida, ¿sí? Ese hombre también se sacó una foto con Larreta y decía que no le importaba mucho quién gane porque todos los candidatos habían puesto en primer lugar al campo y habían dicho que incluso Massa se comprometió en sacar las retenciones a las producciones locales y lo veían como un buen síntoma porque era una manera de decir que las retenciones eran un obstáculo a la producción y lo que tenía que venir después era el quite de las retenciones a la soja, ¿no?
Bueno, nosotros no queremos sacar las retenciones a la soja y a las producciones agrícolas. ¿Por qué? Porque esos capitalistas son un puñado, un grupo de personas que viven a costa de una rentabilidad extraordinaria, de un suelo argentino, de un territorio que fue apropiado, ¿no? También si escuchamos a las comunidades originarias, y que son los que presionan y que generan las corridas cambiarias, ¿no? Que intervienen en el mercado cambiario y desestabilizan a los gobiernos, son los que apoyaron también en otros momentos a las dictaduras militares. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores y queremos defender un desarrollo del país afectando esas ganancias capitalistas. Si la Argentina no tiene en sus manos las palancas y las herramientas o los bienes que son los que producen las divisas, las herramientas productivas más importantes, es muy difícil que pueda hacerle frente a Estados Unidos, que pueda estabilizar su moneda y que pueda también enfrentar a estos sectores. Entonces sí estamos dispuestos a tomar medidas incluso más radicalizadas contra la propiedad privada en el campo, contra la propiedad privada en las empresas, que creemos que son pasos que en algún momento se le van a plantear a la clase trabajadora para poder superar estos ciclos de gobiernos capitalistas que uno tras otro nos han llevado a empeorar nuestros niveles de vida. Y ya vimos que todos han fracasado. Ahora, eso suena medio fuerte, ¿no?, en una campaña electoral, porque nadie dice, bueno, vamos a apropiar el campo, vamos a apropiarla. O sea, no. Nosotros creemos que la sociedad tiene que organizarse en función de quienes producen y quienes trabajan, y queremos propagandizar esas ideas para que en la clase trabajadora surja esta perspectiva del socialismo frente al fracaso de los gobiernos capitalistas. Llegaremos hasta donde llegaremos porque obviamente somos democráticos, queremos aplicar nuestro programa socialista cuando la clase trabajadora lo apoye, esté convencida y lo lleve adelante mediante sus propios métodos. Estás utilizando la tribuna como hay que utilizarla, diciendo lo que hay que decir y no lo que conviene decir, como arrancaste en el caso de... Ay, se me fue el nombre del candidato de... Sí, era vos. El que era radical y ahora... Santoro. Así que... Facundo, te escuchaba, bueno... Algo mencionabas vos a lo largo de la charla que teníamos, pero sería importante, para ir, digamos, avanzando en el programa, ¿cómo ves vos, cómo ven el rol de la izquierda en este contexto? ¿Qué está haciendo y qué debería hacer, ¿no?, en este contexto? Es interesante ese planteo, también nos remite a nuestra propia experiencia, ¿no? Nosotros vemos que la izquierda argentina tiene una gran fortaleza y algunas debilidades patentes. Tiene un lugar conquistado, la izquierda argentina es una izquierda política, ¿sí? Es decir, que cuando discutimos problemas de la sociedad, la izquierda interviene. No es solamente un problema de discutir del marxismo o la teoría del valor. Cuando discutimos que hay asbesto en el subte, ese material cancerígeno que forma parte de los vagones, ahí están los delegados de izquierda denunciándolo, planteándolo. Cuando discutimos aumentos salariales, muchas veces están presentes los trabajadores que son parte de los partidos de izquierda en la primera línea de esos reclamos. Hay diputados de izquierda y hay un frente de izquierda que es una representación frente a un sector de masas, ¿sí? Hay ciudadanos argentinos, trabajadores, jóvenes, mujeres, habitantes de la ciudad, incluso, ¿por qué no del campo?, que se sienten de izquierda a partir de haber apoyado electoralmente o a partir de haber conocido la alternativa electoral de la izquierda. Por eso vuelvo de nuevo también a cómo correctamente es correcto utilizar este espacio de las elecciones, ¿no? Ese lugar, que la izquierda sea una izquierda política, es un lugar ganado que hay que defender con todo. Ahora, después obviamente hay algunas discusiones estratégicas. Y está el problema de cómo superar esa instancia, cómo pasar de ser una representación electoral a ser una fuerza orgánica que dirija al conjunto de la clase trabajadora, que es nuestro objetivo. Yo obviamente estoy hablando desde un grupo que tiene una experiencia muy inicial. Ustedes desde Opinión Socialista incluso me podrían contar mucho más de sus experiencias en docentes, en estatales,
han participado incluso de la dirección de directivas de sindicatos. Y muchas veces se nos plantea como esta dicotomía, ¿no? Como que, bueno, está bien, el compañero nos ha apoyado con su voto, pero después no hay 1 millón de personas organizadas en los partidos de izquierda militando, luchando, enfrentando al ajuste del gobierno. La tarea de transformar ese apoyo electoral en fuerza orgánica es uno de los desafíos que tenemos. Nosotros decimos esto por ahí más en un análisis del estadio de nuestro movimiento, vemos como un momento en el que todavía no se ha definido la hegemonía en la izquierda, ¿no? Hay distintos partidos. En esta elección, por ejemplo, tenemos 4 listas de izquierda. Está la de las 2 del Frente de Izquierda, que son la de Solano y Ripoll, que es la que integramos nosotros, la de Miriam Bregman, y por fuera está la de Altamira Ramal y Manuela Castañeira. Bueno, de alguna manera, incluso dentro de cada una de esas listas, en la del PO tenés a Izquierda Socialista y al Partido Obrero, estamos nosotros también, Resistencia Socialista, Opinión Socialista y otros sectores también que apoyan, y en la del PTS también está Izquierda Socialista. Hay mucha autoproclamación. Muchas veces hay un partido de izquierda que tiene la concepción de que el único partido revolucionario, socialista de la clase trabajadora es el propio, y que el resto son reformistas, oportunistas, capituladores, ¿no? Incluso hemos visto cómo ha levantado el clima, la interna, estos últimos días en el propio Frente de Izquierda, ¿no? Con cosas que nosotros no compartimos, ¿no? Nosotros podemos tener igual diferencias con la lista que nos integró, no hay problema. Ahora sí tomamos partido por una de las listas de izquierda, que fue la de Solano Ripoll, porque vimos que había algunos puntos que eran interesantes para el desarrollo y para las tareas que tenemos pendientes. Por ejemplo, ellos conformaron su lista en una gran instancia donde convocaron muchos sectores del movimiento piquetero y del movimiento sindical donde tienen influencia, y donde se procesó un debate donde nosotros pudimos intervenir y fuimos al plenario. Al plenario que se realizó en Congreso, sí, previo a la conformación de la lista. Y eso nos pareció positivo, más allá de sus límites, ¿no? Más allá de que quizás uno siempre puede decir, bueno, por ahí faltó que las resoluciones por tal, supuesto. Pero pudimos hablar, pudimos intervenir, pudimos discutir, fuimos escuchados, incluso algunas de nuestras propuestas fueron incorporadas. Y además el plenario ese y la lista se compone por una serie de objetivos, que uno de ellos es este que yo decía, que tiene que ver con que el Frente de Izquierda no sea solamente un frente electoral, sino también sirva como instancia para organizar la lucha de los trabajadores, tenga instancias más orgánicas. Después, obviamente, que del dicho al hecho hay que ver qué pasos concretos se dan, pero es un planteo en la dirección correcta. Y después tenemos una crítica a la lista del PTS, que es que nosotros consideramos que no fue acertado haber lanzado su fórmula electoral 1 año y medio antes. Porque al haber dicho en un pleno, incluso antes de que se lance Alberto Fernández, que fue el primero, después se bajó, pero fue uno de los primeros que se lanzó, Milei fue uno de los primeros, antes de eso ya estaba lanzada la fórmula de Bregman-Vilca, que después fue modificada por Bregman del Caño. Ahora, eso nos parece que fue un desacierto en pos de que lo mejor hubiera sido hacer una fórmula unitaria. Está claro. Esta es una crítica puntual, no es la crítica que hace a veces el PO, que no estábamos de acuerdo que Miriam Bregman es kirchnerista. No es el problema de que sea kirchnerista. Lo acusan de izquierda, eso no tiene nada que ver. Sí vemos que en la lista del PTS es menos unitaria, lanzó la candidatura antes. Cuando uno hegemoniza un espacio, ustedes también lo sabrán por lo que son los sindicatos, el que hegemoniza es el que tiene que garantizar abrir las salas e integrar a todos, es el mayor responsable. Después el otro, obviamente, que también tiene que hacer lo suyo, porque uno siendo chiquito puede hinchar mucho las pelotas, ¿no? También. Pero la mayor responsabilidad es el que hegemoniza. Entonces, si el que hegemoniza ya te quiere imponer todo, y bueno, es lógico que te surja una alternativa. En eso nosotros reivindicamos que nos hayan abierto las puertas, que nos hayan invitado a participar, y por eso estamos en la lista de Solano Ripoll. Sos claro, Facundo, sos muy claro. Nos quedan exactamente 7 minutos de programa, compa, así que antes de despedirte te vamos a dar la oportunidad de que cierres vos como quieras esta entrevista, Facundo.
Bueno, antes que nada les quería agradecer porque la verdad me sentí muy cómodo, me pude explayar. Esto para mí también, esto para mí es un entrenamiento también porque estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, ¿no? Somos un grupo nuevo, como les comentaba, estamos empezando nuestros pasos como grupo independiente. Estamos muy contentos de poder estar coordinando con ustedes, con Opinión Socialista, porque si criticamos tanto la división en la izquierda, vemos también que hemos podido elaborar un programa común, sacar materiales comunes, que no es tan difícil si uno le pone voluntad, ¿no? Si hay buena voluntad, si hay transparencia, si hay claridad en las discusiones. Y nos parece que eso es muy importante y es lo que nosotros queremos transmitirle al conjunto de la militancia de izquierda. Nosotros creemos que a veces la izquierda quizás arrastra con ciertas inercias o ciertas cosas que sería largo para desarrollar, pero que necesita como una renovación, necesita aire nuevo, necesita ser un poquito más humilde. Acá nadie es el partido bolchevique, nadie dirigió un estado obrero, nadie hizo ninguna revolución, así que poder sentarnos, poder charlar, poder aunar, poder discutir claramente y poder avanzar en unidad, que es lo que necesita la clase trabajadora, una izquierda fuerte, orgánica y unida. Y por último, llamar a, obviamente, que nos acompañen con su voto el 13 de agosto. Nosotros vamos en la lista. Yo particularmente integro la lista de Capital de Legisladores encabezada por Vanina Biasi, a candidata a jefa de gobierno. Es una gran luchadora, con mucha trayectoria, y por Celeste Fierro, que además la conozco personalmente porque ella también militó al sur del país, así que doy fe de su abnegada convicción y de su militancia. Facundo, muchísimas gracias. Para nosotros también fue un placer que estés acá. Nos sentimos muy cómodos. Muchísimas gracias que hayas estado acá en el programa. Guillermo, se nos está yendo el programa ya, compa. Se nos está yendo el programa. Con Facundo nos vamos a ver mañana, vamos a seguir la charla seguramente en otra instancia. También el agradecimiento de haber estado acá, redoble ese agradecimiento. Y la verdad que sí, se nos va un programa donde hemos tenido charlas más que interesantes y productivas, ¿no? Presentando, tenemos que también decir que vamos en el camino de un nuevo programa de la semana que viene con todo, ¿no? Sí, así es. El miércoles que viene vamos a tener un programa especial, digamos, ya que vamos a contar con la presencia de nuestros compañeros y nuestras compañeras precandidatas y precandidatos en estas próximas elecciones, ¿no? Sí, Gastón, vamos a estar conversando, con Chiverí, que la mencionaba Facundo, con Cecilia Vega, con Juan Carlos Maceiras, Gastón Kundnik y con Ricardo Valduesa, que han pasado por aquí ellos y ellas, pero vamos a estar todos juntos charlando la semana que viene, ¿no? Y además también de contar con tu presencia, ¿no? Porque recordemos que sos precandidato por Opinión Socialista en estas elecciones a diputado nacional o provinciales. Nacional. Yo quería también de Santa Fe comentar otra cosita, que voy a estar viajando a Rosario, así que con Guille nos vamos a ver personalmente este fin de semana, así que vamos a poder ahí estar juntos. Y y también invitar a mañana a las 8 de la noche por el canal de YouTube de Resistencia Online, es donde vamos a entrevistar a Guille. Y hacemos así, ¿no? Esto es como alguien que te viene a visitar a tu casa y después lo invitas. Está perfecto. Hay pocos espacios para poder desarrollar y contar y explicarle al pueblo nuestro programa y nuestra lucha. Bueno, Guillermo, ya se acabó el programa, compa. Decinos. Una cosita más, con respecto al programa de la semana que viene, vamos a estar difundiendo ese programa y nuestra audiencia se va a poder comunicar por teléfono, enviarnos mensajes para hacer las preguntas a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, ¿no? Sobre los temas y las cuestiones que les parezca que deben estar charlando o planteando o debatiendo nuestras candidatas y candidatos la semana que viene. Eso. Guille, te saludamos desde acá, compa. Entonces, recordemos antes que te vayas, mañana a las 20 horas por Resistencia Online. Por Resistencia Online, YouTube, y también pueden seguirnos en las redes sociales, va a estar Guille, así que ahí vamos a estar continuando esta charla, ¿no? Va a ser como una ida y vuelta.
Y el miércoles que viene, con todos los candidatos y precandidatos de nuestra organización, vamos a estar charlando. Y como bien dijo Guille, anda dejándonos tu mensaje y también te podés comunicar en directo para charlar con ellos. Chau a todos y a todas. Nos vemos el miércoles que viene con más Opinión Socialista en Radio. Chau. Gracias, Facu. Chau, Guille. Gracias, chicos. Nos vemos. Las voces, las ideas, las acciones de la clase obrera y de los movimientos populares estuvieron en Opinión Socialista. Nos encontramos el miércoles que viene a las 9 de la noche por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos en las calles.